vamos a pedir autorización a la sala. Señor ministro, adelante. Señora subsecretaria, tengo que pedir autorización a la comisión de inmediato. El señor ministro de Justicia, adelante, ministro. Asiento. Está la subsecretaria de Prevención del Delito. Pido autorización para que se siente en la mesa. ¿Hay acuerdo? Señora subsecretaria. Y viene también el subsecretario de Seguridad. Vamos a los dos a invitar también a sentarse en la mesa cuando llegue. ¿Habría acuerdo entonces, subsecretaria? Con el mayor agrado. Antes de dar inicio a esta sesión tenemos una pequeña ceremonia muy importante. La expresidenta de esta comisión, la diputada por la región de Magallanes, Javiera Morales, tenemos la tradición de entregarle un recuerdo a los expresidentes de la comisión y vamos a hacer hoy día una pequeña ceremonia. Además de darle las gracias a Javiera por su trabajo como presidenta durante el año 2025 hasta marzo del 2026 de esta comisión, de manera que vamos a hacer ese gesto que a todos nos parece muy bien. Hizo una gran presidencia y la verdad es que le agradecemos mucho. Si quiere hacer uso de la palabra, la diputada Giles, y después le doy la palabra a usted, si hay algún otro parlamentario que quiera hablar. Diputada Giles tiene la palabra para esta pequeña ceremonia. Sí, presidente, yo quisiera señalar que la diputada Javiera Morales cumplió un rol muy importante en esta comisión en un periodo especialmente complicado en lo político y pudo llevar adelante la tramitación de varios proyectos en un momento en que estábamos en una situación, por decirlo menos, tensa, ¿ah? Y lo hizo no solo con inteligencia, sino que además con gracia. A mí me interesa señalar en este momento una enorme cantidad de cosas, pero dado que vamos a hacer una breve y sobria ceremonia, me gustaría recordar que la diputada Javiera Morales fue la segunda presidenta mujer de esta comisión. Comisión una comisión característicamente muy masculinizada y donde muy recientemente tuvimos la posibilidad de tener una diputada en la presidencia. Ella fue la segunda. Y en ese sentido a mí me parece muy importante, además de como diputada, el rol que cumplió como género también al mando de esta comisión. Muchas gracias, diputada Giles. Si algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra. Diputada Frías. Gracias, presidente. Secundando las palabras de mi colega Pamela Giles, yo solo quiero decir que para presidir una comisión que es además una de las comisiones importantes de este Parlamento, sin desmerecer, por cierto, las otras comisiones, pero donde se centran muchos ojos, quiero recalcar, digamos, el respeto y el trato casi elegante, le diría yo, respecto de los distintos comisionados y integrantes de esta comisión. Y espero que eso se mantenga en el tiempo, porque uno también tiene que aprender de lo que son las prácticas de las mujeres. Gracias, presidente. Vamos a hacer un esfuerzo por hacerlo, ojalá también como Javier. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio, por supuesto, a la diputada Morales. Agradecer también su trabajo, más allá de las diferencias, y que claro que tuvimos bastantes diferencias en su presidencia en la comisión. Yo creo que fuimos siempre capaces de llevarlo con respeto y creo que eso es algo que hay que destacar. No ocurre siempre acá en el Congreso y yo creo que en buena parte es gracias a su templanza, a su capacidad también de sobrellevar esas discusiones y debates y alcanzar acuerdos y consensos cuando se puede y cuando no, a moderar las diferencias. Y creo que siempre lo hizo muy bien y por eso también se lo agradezco. Y por supuesto nuestros mejores deseos siempre en todos sus desafíos y todos los procesos que está viviendo. Muchas gracias, diputado Sánchez. Perfecto. Vamos a entregar, ¿usted quiere? Le entregamos primero. Primero le entregamos el símbolo. En nombre de todos los colegas. Muchas gracias. Además, especialmente por usted. Mayor Así igual. veo. Nombre y apellido más del padre.
Bien, muchas gracias. Primero que todo quiero saludar a ministras, subsecretarios y además agradecer el trabajo de la Secretaría de la Comisión y a su equipo, que con un equipo así es mucho más fácil sacar adelante una misión como la que me tocó. Esta comisión es muy importante y espero que los acuerdos que logramos alcanzar durante mi periodo también primen ahora, junto con el respeto. Este es un país en que tenemos diferencias, pero que somos capaces de mantener el diálogo, al menos así lo hicimos en esta comisión, y sacar proyectos adelante. Así que todo el éxito al presidente y, por cierto, agradecer las palabras de las dos diputadas, porque efectivamente fui la segunda mujer en la historia de este país de presidir esta comisión, algo que me tiene muy orgullosa, y espero que se repita prontamente el liderazgo femenino acá en la Comisión de Constitución. Así que muchas gracias. Bien. Muchas gracias a usted. Un aplauso. Bueno, muchas gracias, Javiera, que le vaya muy bien. Hasta luego. Vamos entonces, aprovecho a saludar a la señora ministra de Seguridad Pública, doña María Trinidad Steiner, al señor ministro de Justicia, don Fernando Rabat, muy bienvenidos a ambos, a la señora subsecretaria de Prevención de Delito, Ana Victoria Quintana, muy buenas tardes, bienvenida, al señor subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. Está por ahí también la defensora de la niñez, la Defensoría de la Niñez, representada por Anuar Vera. Allá está don Anuar, muchas gracias por venir. La Defensoría Nacional, por la Defensora Nacional, doña Verónica Encina, que está aquí también presente. Ellos concurren con algunos asesores y también excusaron su asistencia hasta ahora los académicos Raúl Carnevali, José Luis Guzmán y Cristian Riego. Vamos a partir con la sesión donde el señor secretario primero tiene que dar cuenta de los documentos llegados a esta. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta cuenta los siguientes documentos. Reemplazo, el diputado señor Raúl Leiva reemplaza en esta sesión al diputado don Marcos Ilavaca. Ministerio de Seguridad Pública confirma la asistencia de su ministra, la señora María Trinidad Steiner, acompañada del jefe asesor legislativo Mauricio Javier Fernández, de la señora María Francisca Contreras, jefa de avanzada, del señor Francisco Chambi, jefe de gabinete, doña Nicola Cuña, jefa de asesores, don Iván Pereira, jefe de prensa, doña Macarena Real, jefe de comunicaciones, y don Ismael Paulete, audiovisual. Defensoría Nacional confirma la asistencia de la señora Verónica Encina Vera, defensora nacional, a la señora, acompañada de la señora Andrea Esbezane, jefa de comunicaciones. Ministerio de Justicia confirma la asistencia del ministro señor Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos, acompañado de la jefa de la división jurídica, señora Camila Muñoz, la asesora de su secretario de Justicia, señor Sebastián Schmoller, la asociación de ministros, asesores de prensa, señor Alejandro Müller, Francisco León y Víctor Muñoz. Correo electrónico de la Subsecretaría de la Prevención del Delito, por el cual se confirma la asistencia de la señora Ana Victoria Quintana, subsecretaria, del señor Iván González Vivero, coordinador legislativo. Correo electrónico de la Defensoría de la Niñez, confirma la asistencia del señor Anuar Quesilla, defensor de la niñez, acompañada de la abogada de seguimiento legislativo, doña Catherine Llanos, y de Grace Schmidt, jefa de gabinete. Se excusan de asistir el día de hoy el profesor de la Universidad de Talca, señor Raúl Carnevali, como también el profesor de la Universidad del Paraíso, señor José Luis Guzmán, y el académico señor Cristian Riego, por tener, agendas que lo comprometían. Comunicación de Biblioteca del Congreso Nacional, remite documento actualizado de minutas sobre proyectos de ley que podrían vincularse al boletín 16877-07, que está en el número 2 de la tabla, para restringir el acceso de reincidentes a libertad condicional. Proyecto iniciado en moción que modifica la ley sobre control de armas y el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de responsabilidad de los padres adoptantes, tutores y cuidadores de menores de edad en el acceso, facilitación, porte y utilización de armas u otros elementos aptos para agredir. Finalmente, oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica el decreto ley 321 del año 25 a fin de restringir los requisitos necesarios para acceder al beneficio de libertad condicional. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Muchas gracias. Corresponde en la sesión, en primer lugar, continuar con la tramitación
en general del proyecto de ley iniciado un mensaje que modifica, al tiro diputada, que modifica el Código Penal para establecer nuevas agravantes por delitos cometidos contra la comunidad educativa y en recintos educacionales, boletín 18.155, raya 25, con urgencia suma. A este proyecto se ha fusionado por la sala, que se autorizó un proyecto de iniciativa de moción parlamentaria liderada por la diputada Pamela Giles, que nosotros damos fe que se acordó en la sala, de manera que se comienzan a ver desde este momento los dos proyectos de manera conjunta, ya que fueron fusionados por acuerdo de la sala del día de hoy. Diputada Giles. Gracias, presidente Mulet. Justamente era sobre eso, el ya famosa fusión de los dos proyectos. Efectivamente se votó hoy en la sala y era mi pregunta respecto de que no ha llegado aparentemente el oficio aún, que debe llegar, lo cual no es obstáculo para que se produzca desde ya la tramitación conjunta. Pero era para verificar que ese oficio todavía no ha llegado, que en realidad debería haber llegado. El señor secretario de esta comisión fue testigo de fe también que se acordó en la sala, de manera que tiene que llegar la formalidad, pero ya están los dos proyectos fusionados. Diputada Frías. Presidente, habiendo apoyado la fusión de los dos proyectos, tengo una preocupación, que es que varios de los invitados que vienen hoy solo se pueden referir a uno de los proyectos y por lo tanto quería pedirle que usted hiciera un llamado para poder invitarlos también a, si son pertinentes obviamente y si no a otros, para el proyecto de la colega Giles. Gracias, presidente. Estamos completamente de acuerdo. Los invitados, como dice bien la diputada Fríes, seguramente se les mandó el proyecto de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, de manera que entendemos que sobre eso van a informar hoy día, van a dar su parecer, su opinión. Sin perjuicio de ello, los vamos a requerir seguramente también ahora, si es que pueden, o más adelante, o lo comunican por escrito si es que no van a concurrir nuevamente, pero la idea obviamente referencia respecto a los dos proyectos, que obviamente tienen la misma idea matriz, y que como todos sabemos se fusionaron el día de hoy. Diputado Barras. Gracias, señor presidente. Por su intermedio a la ministra, al ministro y a los subsecretarios, un saludo. Conversé con el presidente del Colegio de Profesores y está disponible para venir a abordar particularmente los dos proyectos refundidos en uno solo, para que pueda ser considerado dentro de las exposiciones del día martes y el día miércoles. Agradezco, presidente. Bueno, muchas gracias. Vamos a partir ahora entonces escuchando la exposición de la señora ministra de Seguridad Pública, doña María Trinidad Steinert. Señalarle, señora ministra, si tiene la necesidad que le acompañe alguno de sus asesores, podemos abrir el espacio, usted determina. Gracias. La ministra viene con uno de sus asesores, que es don Mauricio Fernández Montalbán. Así es, señor presidente. Si quiere que esté al lado suyo, podemos ahí pedirle a la subsecretaria si puede intercambiar asiento, ¿no? O hay lo que sea más cómodo para usted. Ahí estamos Ministra, bien. Muchas gracias. El ministro Fernando Rabat nos informó ayer que iba a asistir, como obviamente tiene todo su derecho durante la tramitación de este proyecto de ley a la comisión, y que le agradecemos también, y usted como ministro tiene derecho a hacer uso de la palabra cuando lo estime pertinente. Ministra Steinert. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Entiendo que sí, ahí está, se realizó una presentación por parte del Ministerio de Seguridad. ¿Pueden avanzar, por favor? Bueno, sin seguridad no hay aprendizaje, ese es el lema que nosotros entendemos como nuestro. Asegurar el aula es proteger el futuro de nuestro país. Nos presentamos hoy ante esta instancia no solo para legislar sobre tipos penales, las agravantes específicamente, que es lo que propone el Ministerio de Seguridad, sino para responder a una crisis de convivencia que está socavando los cimientos de nuestra República. Eso es efectivo, lo hemos visto en distintas situaciones que después me voy a referir en cuanto a estadística. La seguridad en los establecimientos educacionales no es un lujo, es la condición habilitante básica para que el derecho constitucional a la educación sea una realidad y no una promesa vacía. Durante los últimos años hemos sido testigos de un incremento sostenido en la violencia dentro y fuera de nuestras aulas. Cuando un profesor
es agredido, cuando un estudiante teme por su integridad en el patio o cuando un recinto educativo es vandalizado, no solo se comete un delito contra la propiedad o las personas, se comete un atentado contra los cimientos de nuestra sociedad republicana. Este proyecto de ley es claro en su propósito, establecer una señal de tolerancia cero. No podemos permitir que quienes integran la comunidad educativa, quienes enseñan por un lado y quienes aprenden por el otro, sean víctimas de la impunidad. Por ello, esta iniciativa propone modificar el Código Penal para establecer agravantes específicas cuando los delitos se cometen en contra de los miembros de la comunidad escolar o dentro de sus recintos. Legislar con estas agravantes, reconocer que el daño causado en un entorno educativo tiene un efecto multiplicador de inseguridad social. Si no somos capaces de brindar el espacio donde se forman nuestros ciudadanos, habremos fallado en nuestra labor más elemental. Este proyecto no tiene impacto en el gasto fiscal, eso es un tema relevante, pero su impacto social es incalculable. Les pido que hoy enviemos un mensaje rotundo. Desde este Congreso, las escuelas son recintos sagrados de aprendizaje y protección. Quien decida violentarlos enfrenta todo el rigor de una ley que entiende que la gravedad de herir el corazón de nuestra sociedad. Honorable Cámara, por nuestros docentes, por nuestros estudiantes y por la paz en nuestras aulas, solicito el apoyo para aprobar este proyecto. En síntesis, lo que nosotros proponemos es incorporar dos circunstancias agravantes en el Código Penal, en sus nuevos numerales número 25 y número 26. El primero de ellos va y dice relación con las personas que integran la comunidad educativa en los términos de la Ley General de Educación. Al interior, eso es importante, al interior o en las dependencias de un establecimiento educacional o en los lugares que desarrollen sus actividades curriculares o extracurriculares. Muchas veces sucede, y es una realidad, que los estudiantes van a otros lugares a realizar estas actividades extracurriculares, como por ejemplo el deporte, ¿cierto? Entonces la idea es extender también esta agravante en ese ámbito. Y la segunda dice relación con la propiedad. Entonces, cometer el delito contra la propiedad al interior o en las dependencias de un establecimiento educacional. Esa es la diferencia entre un agravante, es decir, la agravante establecida en el numeral 25 y la diferencia con el número 26. Uno dice relación con las personas y otro con la propiedad. Siguiente. Bueno, hemos visto algunas legislaciones comparadas. Por ejemplo, Italia también establece un agravante en el sentido parecido al que pretendemos nosotros que se plasme en este artículo 12, número 25 y 26, el delito contra las personas en perjuicio de un menor dentro o en las inmediaciones de centros de enseñanza o formación, y en España también hay una propuesta similar en su legislación, en el artículo 550. Siguiente. Entonces podemos ver que esto no es ajeno a las realidades de otros países. Quise señalar los casos que hemos tenido solamente en este año en las fechas señaladas, que son del 30 de marzo al 9 de abril. Es un ejemplo de la violencia que estamos viviendo el día de hoy en nuestros colegios. Y entonces tenemos 282 casos policiales, 195 consistieron en amenazas de distinta índole, como por ejemplo en redes sociales, en rayado de los establecimientos educacionales. De esos, 58 se concretaron en detenciones, donde no todas pasan a control de detención, algunos quedaron apercibidos conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal. Bueno, los efectos claramente, en algunos casos, y es sabido, se suspendieron las actividades, la concurrencia de carabineros para efectuar el procedimiento respectivo. Siguiente. Algunas noticias que nos enmarcan la gravedad de los hechos de los cuales estamos denunciando. Hay casos que los autores de estos delitos tienen 13 años y por lo tanto claramente no entran a lo que es el sistema procesal penal. Sí se comunica a familia y ellos son los encargados
de adoptar las decisiones correspondientes. Por lo tanto, claramente estas agravantes no afectan a los menores de 14. Pero sí entendemos que abarca lo que es responsabilidad penal adolescente. Siguiente, por favor. Querellas presentadas por el Ministerio de Seguridad son en cuanto a los hechos más graves. Bueno, esto en cuanto a Calama interpusimos inmediatamente la querella, y en La Serena por amenazas con fecha 9 de abril. En cuanto a los hechos, se han puesto en casos más relevantes. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos? Propender a la protección y seguridad de los niños, niñas y adolescentes, integrantes de la comunidad educativa, aumentar las penas en los delitos que se cometan al interior de los establecimientos educacionales, con especial énfasis en los delitos cometidos en contra de las personas y delitos en contra de la propiedad. Y todos sabemos que más que aumentar las penas, sino que al establecer circunstancias agravantes, estamos hablando del juego de las atenuantes y agravantes establecidas en el artículo 67 a 68 de nuestro Código Penal. Siguiente, por favor. Ya, entonces yo quiero dar un ejemplo en este sentido. Si nosotros estamos, por ejemplo, en el delito de lesiones graves, que tiene una pena de 541 a 3 años de concurrir ninguna circunstancia atenuante y una circunstancia agravante, por ejemplo, no se podrá aplicar en su mínimo. Por lo tanto, es prácticamente de 818 días a 3 años. Si estamos frente a un delito cometido por un adolescente, el efecto es el mismo, pero dentro de las normas de las sanciones. Por lo tanto, el juez tendrá que ver, por ejemplo, si es que las sanciones dentro del tipo penal es amonestación, libertad vigilada intensiva o régimen, o sea, privación de libertad con régimen de reinserción social cerrado o semicerrado, bueno, tendrá que haber el rango de la pena de esa sanción en su grado máximo y no en el mínimo. Ese es el efecto jurídico que se busca con estas dos circunstancias agravantes. No es aumentar la pena en un grado, sino que se aplique el máximo dentro del grado de no existir circunstancias atenuantes. Ahora, en cuanto al proyecto de la moción de varios parlamentarios de PDG, nosotros estuvimos viendo la propuesta en atención a las noticias, y quiero hacer presente que es un proyecto que mejora y complementa el presentado por nosotros. Por lo tanto, no tenemos inconvenientes. Sobre todo, hay un tipo penal especial que establece que nosotros no lo teníamos abordado y sería conveniente que se tocara, que es el artículo 296, en donde establece un tipo penal especial de amenaza. Eso es todo, señor presidente, por mi parte. Muchas gracias, ministra. Vamos a ofrecer la palabra algunos minutos a los diputados. Antes de dar la palabra, diputado Sánchez, diputada Giles. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra y al ministro, a los subsecretarios que nos acompañan, agradecer que puedan estar acompañándonos hoy día en la discusión de este proyecto de ley muy relevante que aborda una realidad crítica que estamos viviendo hoy día en las escuelas, y en ese sentido quiero volver a una de las láminas. No sé si podemos mostrar en la presentación, pero creo que es muy elocuente, y aquí hay un dato muy relevante, que esto, la lámina, la voy a mostrar, la lámina en la que se indica la cantidad de casos policiales dentro de escuelas que han ocurrido en el último tiempo. Esto es un rango de 9 días. Es lo que se indica ahí arriba, que esto es un periodo entre el 30 de marzo al 9 de abril de 2026. O sea, dentro de 9 días hubo 282 casos policiales, 195 delitos de amenaza, 58 detenciones. O sea, francamente esto ya está descontrolado, y en ese sentido valoro tremendamente la iniciativa del Ejecutivo y, por supuesto, del Partido de la Gente, representado acá por la diputada Pamela Giles, por su intermedio, presidente, que también han concurrido acá con un proyecto de ley que se ha refundido con este. Yo espero que todas las medidas que están planteadas dentro de este proyecto de ley refundido ahora avancen, porque aquí no hay esfuerzos que escatimar. O sea, la realidad en la que estamos es de verdad crítica. Yo creo que las cifras que tenemos acá enfrente son elocuentes, y tal como la ministra lo dijo al comienzo de su exposición, sin seguridad no hay aprendizaje. Yo creo que eso ya debiésemos tenerlo a estas alturas todos claro. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada Giles tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. No seré breve. El proyecto que se ha refundido, que presentó el PDG, se refiere a algo que no contempla este mensaje y que se refiere a aplicar estas agravantes a adultos, apoderados, personas que iban pasando, que por alguna razón agreden a personal, probablemente también adulto, de la comunidad escolar, ¿ya? A mí me gustaría referirme, a propósito de datos, a lo que dice el mensaje, ¿ya? Hay algunas referencias que no se han hecho aquí en lo que nos ha expuesto la ministra. Y el mensaje del proyecto, el 7 de abril pasado, señala que existiría un aumento de situaciones vinculadas a convivencia escolar y hechos potencialmente constitutivos de delito, señalando que durante el año 2025 se habrían registrado 56.153 casos policiales ocurridos al interior de establecimientos educacionales, así como 345 denuncias por uso o porte de armas en dichos recintos, además de un aumento en la percepción de presencia de drogas en los entornos escolares. Me parece muy importante darle sentido a esta afirmación que se hace, que es el argumento que sirve entonces para señalar por parte del gobierno que sería necesario tener estas agravantes mayores para los delitos contra la comunidad educativa, ¿cierto?, a partir de estos hechos, y sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un proyecto especialmente delicado, porque es probable, muy probable, que estas agravantes tengan que aplicarse en la enorme mayoría de los casos, si no en todos, a menores de edad, ¿ya? Que es algo que no está tan explícito, digamos, en el mensaje, pero que es una consecuencia lógica, ¿ya? Es decir, a quienes estamos penalizando a través de este proyecto es a menores de edad, en un país que ha suscrito una serie de tratados que lo obligan, que son supraconstitucionales, una ley superior, que lo obliga a respetar la indemnidad de los menores y a protegerlos en toda condición. Esto a todos los menores, incluidos los menores que puedan ser considerados delincuentes, ¿ya? Entonces, en ese contexto a mí me gustaría preguntarle a la ministra, ¿cuál es el desglose de estos 56.153 casos policiales señalados en el mensaje? ¿Qué proporción corresponde a delitos de mayor gravedad? ¿Cuáles corresponden a situaciones asociadas a convivencia escolar propiamente tal, tales como conflictos interpersonales, amenazas o lesiones leves, ¿ya? Que el propio mensaje indica dentro de las categorías más frecuentes, ¿ya? Es decir, debería ser necesario que tengamos claro si a una persona que discute con otra dentro de la comunidad escolar le estaríamos aplicando estos agravantes o no, por ejemplo, ¿ya? Y cómo se utilizan estos argumentos para justificar la necesidad de estos agravantes, entonces me gustaría saber cuál es ese desglose. Luego, respecto de los 345 denuncias por uso o porte de armas en establecimientos educacionales durante el 2022, ¿cuántos casos corresponden a armas de fuego? ¿Cuánto a otro tipo de elementos? Así como si dichas denuncias derivaron en formalizaciones o condenas, ¿ya? Luego, el mensaje señala que el objetivo del proyecto es reforzar la respuesta penal mediante nuevas agravantes aplicables a delitos cometidos contra personas de la comunidad educativa o contra la propiedad en establecimientos educacionales, tal cual como nos ha explicado también la ministra. En ese contexto, el Ejecutivo ha evaluado de qué manera estas modificaciones podrían impactar al funcionamiento cotidiano de la comunidad educativa, particularmente en lo relativo a las responsabilidades que podrían recaer sobre docentes, asistentes de la educación, equipos, directivos y trabajadores del sistema escolar. Esto lo voy a particularizar de la siguiente manera, esta última interrogante. 1. ¿Se ha evaluado si la ampliación de agravantes podría generar nuevas obligaciones
o cargas para docentes y asistentes de la educación en materia de denuncia, registro de situaciones o coordinación con autoridades policiales o judiciales. 2. ¿Se ha considerado el impacto que podría tener este proyecto en la gestión de la convivencia escolar, especialmente en establecimientos que ya enfrentan altas exigencias administrativas? ¿Y de qué manera se ha evaluado eso, si es que se ha hecho? 3. ¿Existe coordinación en el Ministerio de Educación para evitar que situaciones propias de la convivencia escolar terminen siendo abordadas prioritariamente desde el ámbito penal en lugar de mediante herramientas pedagógicas y preventivas? ¿Se ha considerado medidas complementarias de apoyo psicosocial o fortalecimiento de equipos de convivencia escolar que acompañen la eventual aplicación de estas agravantes? Por último, finalmente, considerando que el informe financiero señala que el proyecto no implicaría gasto fiscal, quisiera consultar si el Ejecutivo ha evaluado eventuales efectos indirectos sobre el sistema de justicia, los establecimientos educacionales y los equipos que trabajan en ellos, particularmente en contextos donde ya existen múltiples exigencias normativas en materia de convivencia escolar. Esto porque yo tengo el presentimiento, a partir de mi experiencia de 8 años y medio en esta comisión, que va a haber gasto fiscal, muy probablemente derivado de la gestión que se propone. Y todo lo anterior considerando que estamos en un país que ha suscrito tratados internacionales que nos obligan a la protección de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y a siempre actuar en el interés superior de la infancia. Muchas gracias, diputada. Le vamos a dar la palabra al diputado Barraza y después le damos tiempo para que después de estos 3 parlamentarios pueda contestar la señora ministra. Gracias, presidente. Diputado por su intermedio, señora ministra. Yo comparto la afirmación genérica de que hay una crisis de convivencia en las escuelas. Hoy por la mañana, viendo televisión, se señalaba en los medios que habían 66 denuncias que fueron conducentes a cierre de escuelas preventivamente respecto de posteo en las redes, papeles pegados, y ninguno fue conducente a un delito, afortunadamente, o a un daño hacia alguna persona, estudiante, profesor o asistente de la educación. Pero es distinto tener una aproximación a una crisis de convivencia escolar a una crisis policial. Y la temporalidad que define las cifras que presenta la ministra de 282 casos es menos de un mes. En el informe, en el mensaje del proyecto de ley del 7 de abril, se establece que hizo el ministro de Justicia 56.153 casos policiales, pero cuando uno los desagrega, el 19,6% fueron vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes. Lesiones de carácter leve, 17,5%. Amenazas, 10,9%. Delitos patrimoniales, robo en lugar no habilitado, que es lo que más reclaman los SLEP, a propósito de la ausencia de seguridad nocturna, 10,2%, y hurtos un 6,2%. Entonces, es muy genérico, muy vago los 282 casos si no se desagregan, pensando en una noción tan amplia de convivencia escolar. Lo que me lleva a la afirmación de que, siendo un problema de convivencia escolar, yo extraño que no esté la ministra de Educación exponiendo la materia en cuestión, porque el problema de la educación no es exclusivamente penal. Adelanto la importancia de que pueda, gracias diputada, adelanto la aproximación, que me parece que en esta comisión, a continuación de la exposición ya tuvimos al ministro de Justicia exponiendo, a la ministra de Seguridad Pública, debiese exponer la ministra de Educación, teniendo presente que el problema de la educación es multidimensional y tiene dimensiones preventivas de abordaje psicosocial, de pautas pedagógicas, de relacionamiento de comunidades escolares. Pero también quisiera preguntar en relación a si esto afecta, este proyecto de ley, la justicia penal adolescente en términos de justicia restaurativa,
si afecta los procesos de reinserción social y la importancia de escuchar a más actores del mundo de la educación principalmente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Le damos la palabra para comentar, contestar las preguntas hechas por estos tres parlamentarios y los comentarios dados. Después vamos a tener rondas de a tres para que puedan ir contestando. Ministra Steinert. Gracias, señor presidente. A ver si puedo completar la mayor información posible, y si no me comprometo a hacerlo después vía oficio, si es que es de parecer de esta comisión. En cuanto a las estadísticas, efectivamente se señala en atención a la Superintendencia de Educación de Registro 22.680 denuncias durante el año 2025, lo que representa un 18,7% respecto del año 2024 y un 41,6% respecto del año 2022. Quiero hacer presente que en cuanto a la vulneración de derechos, como bien señala el diputado, corresponden a un 19,60%, pero no olvidemos que esa vulneración de derechos también está relacionada con conductas de menores de 14 años que no tienen una responsabilidad penal, y por lo tanto lo que se hace ahí es oficiar o llamar inmediatamente al Tribunal de Familia y ellos adoptan las medidas de protección respectivas. Eso no pasa a un tribunal de garantía o al Ministerio Público. Efectivamente tenemos un total de denuncias, como se señaló, del año 2025 de 22.680 según nuestro registro. Y quiero ser claro que en las circunstancias agravantes señaladas en el artículo 12 y que pretendemos que se incorporen a nuestra legislación no afectan la capacidad de la justicia restaurativa respecto a los adolescentes que cometan delitos, y también las salidas alternativas a proponer por el Ministerio Público si el delito está dentro del marco legal. Entonces, tal como lo señalé, lo que se evita es aplicar la pena en su mínimo dentro del juego de atenuantes y agravantes. Por lo tanto, si es que tenemos un atenuante, como por ejemplo irreprochable conducta anterior, y el delito fue cometido en contra de las personas conforme al artículo 12, número 25 propuesta, ellas se compensan. Si efectivamente este adolescente o este niño no tuviera, adolescente porque es de 14 años, no tuviera circunstancias modificatorias, efectivamente es que no se puede aplicar en su mínimo. Entonces ese es el efecto. Yo no estoy pidiendo aquí un aumento de la pena en un grado, sino que entre el juego de las atenuantes y agravantes. Eso es todo. En cuanto a la estadística, diputada, si quiere se la puedo enviar con detención en atención a los informes que tenemos. Gracias, señor presidente. Muy bien. Por su intermedio. Muchas gracias. Había pedido la palabra también el diputado Leiva. Oiga, muchas gracias, presidente. Junto con saludar a la ministra de Seguridad, al ministro de Justicia y también a los subsecretarios y darle la bienvenida. En primer término quiero señalar que me parece bien adoptar medidas respecto a esta temática y en un principio, obviamente, en lo general, estamos dispuestos a poder apoyar este proyecto de ley. Lo que sí nos parece, y lo fijo y lo planteo en un principio, que responder con justicia penal, con agravamientos, con marcos rígidos a problemas de convivencia escolar, como plantea incluso en la propia intervención, señora ministra, que dice que en esta instancia, cito, no es solo para legislar sobre tipos penales, sino para responder a una crisis de convivencia que está socavando los cimientos de nuestra República. Claro, la reacción es esta. Sin embargo, si no viene acompañado de un trabajo en paralelo, de un desarrollo, de mejoramiento, de prácticas de convivencia, es solo agravar penalmente. Y yo sí coincido, pero tengo mi matiz, en el sentido claro que la compensación de las figuras modificatorias de la responsabilidad penal, sí, se compensan, pero efectivamente cuando tengo un agravante anterior o aplico un agravante anterior, igual no puedo aplicar el mínimo de la pena. Y por consiguiente, en definitiva, lo que hago es agravar la penalidad.
Entonces, cuando se dice que es inocuo, no es inocuo, porque teniendo yo agravo la penalidad. Entonces, ¿cuál es como usted señala, señora ministra, por usted medio presidente, la señal que se quiere entregar? Pero también, con beneficio de inventario lo quiero plantear, como legisladores tenemos que ser capaces de ponderar las situaciones. Porque el efecto imitativo, el copycat que se puede dar a través de un hecho tan traumático como fue la tragedia de Calama, y legislar sobre lo mismo, sin evidencia empírica o sin un número de sucesos complejos, nos puede llevar a tomar decisiones que son a nuestro juicio inadecuadas, más bien reactivas. Por eso vuelvo a lo inicial, en el hecho de no solo atacar desde el punto de vista penal como una señal, y como bien plantea la señora ministra por su intermedio, que esto genere una disuasión. No hay ningún estudio que efectivamente explique, y ahí podemos desde el 1874 discutir el efecto de la pena, si efectivamente disuade o no. Entonces, este efecto de imitación primero, en segundo lugar, si es efectivo o no el poder legislar de esta materia. Y dicho eso, ministra, que espero que se tome en el buen sentido, como un aporte al desarrollo de este proyecto de ley, sí nos parece que desde el punto de vista de la técnica legislativa pueden haber algunas diferencias que en la discusión en particular nos gustaría aportar. Las dos circunstancias agravantes que se plantean en el 25 y en el 26 aluden a un factor físico o un lugar o una ubicación, más el propio 25 se refiere al sujeto pasivo de la conducta. Entonces nos parece que eso puede complicar un poco. Además, el término que se emplea en el 25 no es concordante con el 26. En el 25 se refiere a un recinto educacional o sus dependencias, y en el 26 al interior de dependencias de un establecimiento educacional. Se emplean términos distintos. Yo creo que el segundo de ellos es el más adecuado. Y ahí viene la segunda pregunta, si efectivamente estas circunstancias modificatorias puedan complicar la eventual aplicación de una norma que no fue simple, que es del artículo 72 del Código Penal, respecto a la intervención de menores y mayores de 18 años. ¿Qué agravante aplico? ¿Aplico la del 72 o la del 25 o el 26 propuesto? Y eso puede ser muy complejo porque puede significar una pena mucho menor para quien aplique, si se aplica el 72 que el 25. Entonces son circunstancias parecidas que eventualmente en este concurso pueden tener aplicaciones disímiles. Y lo otro, señora ministra, por su intermedio, presidente, también la relación de lo que nosotros legislamos el año 2019 con la ley 21.188. Establecimos estatutos de protección para funcionarios de establecimientos educacionales. Lo mismo en el artículo 297 bis respecto de las amenazas y en el 401 bis respecto a las lesiones. Por eso sería importante concordar primero en el espacio físico que establecimos, pero termino, ministra, y lo anticipo, de que efectivamente la problemática del 72, del marco rígido 72 del Código Penal, y cómo conviven las normas, que yo creo que es más apropiado combinarlas o establecer alguna circunstancia agravante en el marco de lo ya regulado y legislado desde el 2019 en adelante, que es el artículo 401 bis respecto a las lesiones y el artículo 297 bis respecto de las amenazas en un establecimiento educacional, porque lo que puede suceder por este efecto de imitación también, señora ministra, por su intermedio, es lo que ha sucedido justamente con esta legislación. En este 401 y 297 tenemos incorporados a las lesiones o los lugares, a los profesionales y funcionarios de establecimientos de salud, públicos o privados, o contra profesionales, funcionarios y manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales públicos o privados al interior de sus dependencias, o mientras estos encontrar el ejercicio de sus funciones o en razón o con motivo o ocasión de ellas. Entonces, más que establecer un agravante, me parece importante, si ya tenemos dos referentes de estatutos de protección direccionados a establecimientos educacionales y a profesionales que laboran en ellos, agregar la comunidad escolar en esos dos artículos que ya están asentados dentro de nuestra legislación penal, me parecería del todo mucho más oportuno. Eso, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se puede sobre el punto? Muchas gracias. Sobre el punto, Sí. después le toca la palabra al diputado Guzmán. Sobre el punto, diputado Orrego. En la misma línea del diputado Leiva, a la ministra, y por su intermedio, presidente, agradecerle su instancia y su visita.
Estamos hablando de las definiciones conceptuales donde yo también tenía ciertas dudas. Entonces quiero saber, presidente, si podemos preguntarle al tiro a la ministra o si esta materia va a ser respuesta contestada por el ministro de Justicia en cuanto a lo que es la delimitación conceptual del proyecto. En el caso de que sea la ministra de Seguridad, sobre el punto puedo añadir, pero salvo que el ministro de Justicia sea quien nos va a dar la respuesta respecto al fondo de la normativa, me gustaría saber al tiro para saber si le hago la pregunta en concominancia con lo que se planteaba el diputado Leiva, por su intermedio. Podría ser. Hay una precisión que ha hecho el diputado Rego. El ministro de Justicia va a contestar. Ya, entonces yo me guardo mi pregunta para cuando esté el ministro de Justicia, porque va en la misma línea los recintos educacionales y discrepancias que hay conceptuales, sobre todo definición de inmigración. Pero bueno que pregunte al tiro, le damos la palabra al ministro. ¿Sí? ¿Se la dejamos por adelantar, ministro? Ya, bueno, ministro. En lo que es delimitación conceptual, efectivamente la norma habla de recinto educacional, establecimiento educacional, dependencias e inmediaciones. Sin embargo, tenemos definiciones que son distintas según la ley que apliquemos. La 21.040, la de SLEP, no habla de establecimiento educacional, pero no habla como una unidad de personas que se reúnen, una comunidad educativa no asociada a un espacio físico. Por ende, descartamos al tiro la aplicación del 25, del 12 número 26. Mientras que la ley, o sea, el artículo 107 del decreto con fuerza ley número 2 sí hace una definición de recinto respecto de espacio físico, por ende sí aplicaría el artículo 12 numeral 26 que están proponiendo ustedes. A eso le sumo el concepto de inmediación, que no tiene ningún tipo de decantación. Deberíamos hablar de 100, 200 metros, no sé cuál será la postura del Ejecutivo, que me gustaría mucho saberla. Muchas gracias, presidente. Ya nomás le vamos a dar la palabra. Vamos a darle la palabra al diputado Guzmán, al diputado Montalva y después vamos a darle la palabra a la ministra y al ministro de Justicia. Diputado Guzmán tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, a los ministros, subsecretarios. Presidente, bueno, usted lo decía al inicio, nosotros, la sala, soberanamente, y también esta comisión ha adoptado la decisión de fusionar dos proyectos. Y valoro que ambos proyectos yo creo que apuntan a lo mismo, tienen el mismo objetivo, buscan en definitiva dar mayor protección a los establecimientos educacionales. Pero creo que vamos a tener un problema al momento de redactar, porque efectivamente el proyecto del Ejecutivo se centra principalmente en el espacio físico donde se comete el delito, establecimientos educacionales, a diferencia del proyecto del Partido de la Gente, ¿cierto?, que tiene especial atención respecto de la víctima y respecto del sujeto activo del delito. Pone más atención en las personas. Por tanto, presidente, yo creo que vamos a tener que llegar a un espacio de una redacción consensuada de ambos proyectos. Y por lo mismo, quiero aprovechar ese espacio, presidente, porque creo que hay dos temas que yo se los planteé al ministro de Justicia en su minuto, me dijo que no estaba en ese momento considerado, pero sí creo que es importante que lo consideremos ahora en esta etapa. Uno tiene que ver con, y voy a leer la noticia, detienen a hombre extranjero por amenazas de muerte en Cefán de Calama, usó arma blanca. El 9 de abril, o sea, hace poquitos días atrás, tuve una situación de uso de arma blanca en un centro de salud familiar, y uno empieza a revisar noticias y nos encontramos con hechos bastante complejos de igual magnitud o incluso peores. Gabriela Fuente, la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, relató, llegan armados, disparando, exigiendo que no se contacte ni se atienda a la población. En los lugares llegan en moto, provocando miedo, terror con armas que traen, etc. Y el Ministerio de Salud respondió el año 2004, a la fecha de octubre, que se habían registrado 7.000 incidentes relacionados con violencia en centros de salud. De ellos, los principales delitos que se denuncian son asaltos, intentos de violación, golpes, tiroteos dentro de los centros de salud. Por tanto, presidente, yo voy a insistir en dos puntos que creo que son necesarios de abordar en este proyecto y en esta oportunidad. Uno es que si vamos a grabar una conducta respecto de un espacio sensible como es los establecimientos educacionales y entendiendo la contingencia, creo que también es una oportunidad para agravar los delitos que se cometan también en los centros de salud como pueden ser CEFAM u hospitales. Y lo segundo, presidente, es que cuando se habló de establecimientos educacionales, y lo señaló expresamente también el ministro, se dijo que era respecto de los colegios, de la educación primaria en definitiva. Y no así de la educación superior, centro de formación técnico y universidades. Y también hemos sido testigos en el último tiempo de hechos graves que se han cometido dentro de las universidades. Prueba de ello es lo que ocurrió en la Universidad Austral hace pocos días atrás. Por tanto, presidente, yo quiero insistir y lograr en lo posible como comisión y también con el apoyo del Ejecutivo en incorporar
en la redacción de esta agravante también los centros de salud como son y también los centros de educación superior. Creo que eso es importante y por lo mismo quisiera saber cómo evalúa esa situación la ministra. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. Diputado Montalva, y damos palabra para respuesta. Diputado Montalva. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, al ministro, a los subsecretarios. Ministra, por su intermedio, presidente, quería preguntarle, el 1 de abril de este año se publicó la ley 21.809, como se señala también en el mensaje, que establece una serie de obligaciones, digamos, para el Ministerio de Seguridad. Entre ellas, la de prevenir, hacer diagnóstico, estudiar, hacer un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación. Y acá se ve que acá en el mismo mensaje se establece una serie de estadísticas que hace, de hecho, por su intermedio, presidente, la diputada Pamela Giles pregunta por los datos pormenorizados de esas materias, y la verdad, y se entiende, no se tienen hoy día. Esa es la verdad, ¿no? Claro que pasaron a familia, que medida de protección, que en fin, pero en detalle no se tienen, como también muchas denuncias que están hoy día, que yo creo que hay un fenómeno bastante más profundo que solamente cualquier tipo de delito. De hecho, muchos de los delitos o supuestos delitos son, usted mismo lo señaló, de infractores de ley que son niños y niñas que tienen menos de 14 años, por ende no se les aplica ni el Código Penal, ni el Código Procesal Penal, y tampoco la ley de penal adolescente. Entonces hay un fenómeno bastante complejo que creo que se está intentando solucionar con una solución bastante simple, que finalmente es subir la pena a quien comete delito en ese sector. Además, ni siquiera, a diferencia del proyecto que presenta PMG, perdón, Partido de la Gente, el PMG define bien cuál es el sujeto activo, define también, como lo decía el diputado por su intermedio, presidente, el diputado Guzmán, define quién es la víctima, y no solamente se refiere al lugar donde se lleva a cabo. Entonces, da la impresión, ministro por su intermedio, presidente, que acá se está poniendo la carreta antes de los bueyes, y que estamos legislando más rápido, con un afán quizá efectivo desde el punto de vista mediático, pero muy poco eficiente desde el punto de vista de atender el fenómeno. De hecho, yo he tenido antecedentes de muchos establecimientos en estos últimos días donde se denuncia por un tema de prevención, pero la misma comunidad estudiantil sabe que el interés de haber hecho un rayado en la pizarra era perder clases más que cometer un delito, digamos. Entonces, se lo digo, eso me lo han dicho gente de la comunidad estudiantil. Puede que alguien lo ponga en duda, puede que no sea así, se tendrá que investigar, hay que tomar las medidas, pero tampoco se puede descartar ninguna línea de investigación en hechos como este, digamos. Entonces, con eso no quiero decir que no sea relevante, importante y fundamental poder legislar al respecto, pero legislar, y perdone el dicho de campo, pero rascar donde pica, y no solamente rascarnos. Entonces, creo que desde esa perspectiva, y por último, señalar que también tengo dudas, porque en el mensaje del proyecto, no se establece cómo se va a comunicar este proyecto con la ley penal adolescente. En varios pasajes. Usted lo señaló verbalmente que sí se le va a aplicar, pero también la aplicación de la ley penal adolescente en su espíritu y también en la historia de la ley tiene una intención totalmente distinta, es decir, habla de libertad vigilada con una mirada de reinserción, habla de no justamente baja las penas en todo orden, y esto hace exactamente lo contrario, porque establece un criterio bastante abierto que no establece exactamente, y cuando hablamos de ley penal, si hay algo que nos garantiza la ley penal es que la tipificación de la conducta no es tan interpretable como si fuera
y no queda abierta, queda exactamente a quién se le aplica, cuándo se le aplicó y de qué forma se le aplica, y no da tanta discreción, sobre todo cuando estamos hablando de un menor de edad, entre 14 y 17 años. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra al ministro de Justicia y a la ministra Steiner. Y ahí después le damos la palabra a la diputada Fríes, que falta. Ministro, ministro Rabat. Sí. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, señor presidente. En relación a lo que me compete, sin perjuicio de reiterar lo ya señalado en la sesión de la semana. Ahí sí, señor presidente, muchas gracias. Y en relación a lo que me compete, reiterar lo señalado la semana pasada y en relación en específico con lo señalado por el diputado Montalva, a mi modo de ver, la aplicación del artículo 21 de la ley 20.048 no tiene inconveniente alguno con la aplicación de las agravantes del artículo 12, número 25-26. Nos parece que solamente el agravante del número 16 del artículo 12 no es aplicable a un menor que se encuentra en régimen de la ley 20.048. Adicionalmente señalar que, como lo indiqué la semana pasada, es una finalidad preponderante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos velar por la reinserción, señor diputado. Este no es el único proyecto de ley en que estamos trabajando, sino que hay otros específicos en que apunta sobre todo a la reincidencia de los menores, sobre todo a aquel 18.7% que comete más de 4 veces un delito, y es donde ahí queremos nosotros colocar el acento. En relación a lo que pregunta el diputado señor Orrego, yo quiero señalar que no hay que tenerle temor a la interpretación de la ley. La interpretación de la ley desde 1855 está regulada en los artículos 19 a 24 del Código Civil en términos generales. El artículo 20 del Código Civil faculta expresamente al juez para recurrir al sentido natural y obvio de las palabras cuando se trata de conceptos tales como instalaciones, inmediaciones o espacios físicos. En ese sentido, no hay que confundir la tipicidad propia del delito con lo que es un agravante. El Código Penal contempla agravantes como, por ejemplo, actuar en despoblado. ¿Qué significa actuar en despoblado? ¿Sí? ¿Qué significa actuar en despoblado? No está indicado en el agravante y es propio del ejercicio hermenéutico que debe hacer el juez, es propio de la propuesta que deberá realizar la Fiscalía, es propio de la defensa que deberá efectuar el defensor correspondiente, obtener cuál es efectivamente la solución concreta al caso particular. Cuidado con regular situaciones como, por ejemplo, decir 50 metros. ¿Y si se cometió el delito a los 51 metros? ¿Y cómo va a probar con exactitud la Fiscalía que fueron 50 metros? Entonces, no ahoguemos la agravante con principios de legalidad propios de la tipificación con situaciones que no le corresponde a esa materia. Finalmente quiero, respecto a lo señalado por el diputado Guzmán, que es un punto válido e interesante la situación de los funcionarios de establecimientos hospitalarios. A mí me parece que esos funcionarios ya hay un delito especial en el artículo 401 bis y por lo tanto la agravante no podría aplicarse a esos funcionarios que están recogidos en la situación de esa norma en particular, por lo tanto creo que no correspondería en este caso extender la agravante del artículo del número 25 del artículo 12 a esta situación en particular. Sobre el punto. Señor presidente, por su intermedio, yo solo quiero agregar a la exposición que ha hecho el ministro. Yo creo que hay una confusión aquí en lo que es un marco rígido de determinación de pena con las circunstancias agravantes del artículo 12. El marco rígido de determinación de pena efectivamente nos aumenta la pena en un grado, es una calificación especial. En cambio, el artículo 12 es un juego de atenuantes agravantes que no tiene un marco rígido, justamente porque está las reglas de determinación de pena del artículo 67, 68 y 69. Entonces ahí, ojo con eso. Y por otro, la ley penal adolescente sí se incorpora en el juego de atenuantes agravantes siempre como norma común. Ahora, otra cosa es que efectivamente por la ley de responsabilidad penal adolescente siempre apliquemos la pena asignada al delito en un grado menos y luego viene el juego de atenuantes y agravantes. Por lo tanto, hay que saber distinguir esas situaciones e insisto, esto no evita que efectivamente si estamos dentro del marco legal podamos acceder a la suspensión condicional del procedimiento, por ejemplo. Y lo otro, quiero hacer presente, que es una opinión muy personal, pero no puedo dejarlo pasar, para mí una persona que hace un rayado en un colegio amenazando abiertamente a la comunidad educativa o a sus compañeros de clase, sí comete un delito, aunque sea para perder clase.
Muchas gracias. Sobre el punto, señor sí, presidente, por favor. La subsecretaria pide autorización. Sobre el mismo punto, subsecretaria, para ahondar, después le damos la palabra a Francisco, no se preocupe. Sobre otro punto que estaba viendo respecto del presidente. Vamos a esperar un poquito para agotar este punto que le dimos al ministro de Justicia, perdón, al tiro, para circunscribir bien. Vamos a agotar el punto que discutimos, que se le planteó y que recogió el ministro de Justicia. Había pedido antes sobre ese punto la palabra el diputado Rego. Se la voy a ir y después usted, diputada Gil. Ministro, bien lo señala usted, cuando el sentido de la ley es clara, no se desatenderá su tenor literal sobre texto de consultar su espíritu, interpretación y exégesis del Código Civil. Mi problema no es la exégesis judicial, mi problema es la definición conceptual. Y la ley ya define conceptos, acá no hay interpretación. Cuando estamos hablando del artículo 12, numeral 26, la propuesta que establece el Ejecutivo dice claramente que se trata de delitos contra la propiedad o en interior de establecimientos educacionales. Y establecimiento educacional ya está definido por ley. Y cuando se define la ley, habla de comunidad, no habla de personas. Pues estaríamos hablando de un delito contra la propiedad, en cuya definición estamos hablando de personas. No habla de recinto físico. Entonces es incongruente el numeral 24, el 25 con el 26 porque se cruzan. Mientras uno se refiere a comunidad educativa, el otro habla de recinto. Entonces, a objeto de que tengamos una buena exégesis por parte de esta norma, deberíamos elegir un concepto. Y deberíamos o definir el concepto o remitirnos a la definición que ya tenemos de comunidad educativa o que ya tenemos de recinto o que ya tenemos de establecimiento educacional. Para que el juez precisamente no pueda quede limitado en su interpretación. Inmediaciones, 100% de acuerdo. Efectivamente ahí yo no lo había pensado, tendríamos un tema respecto de 51 metros, 55 metros. ¿Qué pasa si en la plaza donde se encuentran todos los cabros, donde se van a fumar un cigarro, pero no está a 100 metros, sino que está a 150? Perfecto, ministro, lo tomo el punto. Muchas gracias. Sobre el punto, la diputada Giles, les recuerdo que respecto a cada punto tienen hasta 2 discursos, porque no pueden ser eternas las discusiones. Diputada Giles, después diputado Montalvo. Sí, presidente, yo quisiera retrotraer unos 5 minutos atrás la conversación y darle la oportunidad a la ministra de explicarnos mejor su última afirmación, que si la entendí bien es que ella, entregando una opinión personal, señaló, considera que si un estudiante menor de edad, no señaló si menor de edad puede ser 9, 8, 5 años, parvulario, ¿ya? Menor de edad, escribe una amenaza en una pared, en la puerta de un baño, en el pizarrón, contra sus compañeros, aunque sea, dijo la ministra, agregó, para perder clases, esto ella lo considera un delito. Me gustaría darle la posibilidad a la ministra de que nos pudiera explicar mejor su afirmación en términos jurídicos, se refiere a un tema profundo de teoría del derecho, y también le pediría yo a la ministra que nos explique cómo conjuga esa opinión personal de ella con el Estatuto de Garantías de la Niñez y la Adolescencia, que fue legislado por esta Cámara en el periodo anterior. Gracias, diputado Montalbán, sobre el punto y le damos la palabra. Sí, presidente, solamente entendiendo que es un rayado con una interpretación bastante distinta, digamos, pero entendiendo que fuera así, que fuera una falta, si nosotros aplicamos la ley 20.084, pero pongamos en el caso de que fuera una falta, si aplicamos la ley 20.084, señala en su artículo primero, inciso tercero, dice, tratándose de faltas, solo serán responsables en conformidad a la presente ley los adolescentes mayores de 16 años, exclusivamente tratándose de aquellos hechos. Entonces, estamos hablando de que aquí está claramente establecido de que quedarían exentos. Entonces, por eso yo digo que cómo va a trabajar con esta ley es importante referirse específicamente. Muchas gracias, presidente. Perfecto. Ministra, Gracias. sobre el punto. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Mire, para mí estos son hechos. La calificación jurídica claramente va a depender del debate que se realice jurisprudencialmente. Y sí, yo entiendo que los crímenes y simple delito y las faltas son un tipo de delito, lo señala expresamente el Código Penal. Ahora, la discusión de si es que
los daños corresponden a falta o efectivamente estamos frente a un simple delito, va a depender del monto del daño respectivo. Eso está en el artículo 487 y siguientes del Código Penal. Y yo entiendo que no se vulnera, cuando yo estoy hablando de hechos propiamente tal, no se vulnera ningún estatuto de un adolescente. Y claramente, si estamos frente a menores de 14 años, lo que corresponde es Tribunal de Familia, tal como se ha visto en la estadística que se acompañó. Muchas gracias. Diputada Frías. 14 hacia abajo. Diputada Frías, tiene la palabra la diputada Gracias, Frías. presidente. Saludar al ministro y a la ministra y también a los subsecretarios presentes. Mire, yo creo que hay bastantes dudas que son bien plausibles y la verdad es que me falta todavía que desde el gobierno, digamos, haya un planteamiento respecto de este proyecto que efectivamente sea capaz de disipar las dudas que hay, que son dudas jurídicas en relación a cuestiones que ya están legisladas en el Código Penal. Pero yo quiero volver, y a lo mejor es más fome, porque aquí uno se engolosina con el derecho penal, pero quiero volver también al punto de qué otras medidas, ministra, se están tomando, porque, por ejemplo, a mí me preocupa, entiendo la reacción de urgencia y que esto le puede dar sensación de seguridad a los padres y a las madres hasta que les toque que les apliquen uno de estos artículos, pero, por ejemplo, ¿qué se está haciendo distinto, digo, o mejor, respecto al control de armas? ¿Por qué hay jóvenes que llegan a tener armas en sus manos? ¿Y cuál es el registro que están haciendo de eso? Porque pueden ser desde los padres hasta bandas criminales. ¿Qué medidas están tomando con eso? Y eso claramente es antes de llegar al colegio. Aquí estamos concentrando todo en la respuesta en el colegio. Y a mí me parece, y los otros proyectos que están habiendo por ahí también son ex post. No estoy viendo nada en términos preventivos. Uno, respecto de las armas y también, ojo, las amenazas, porque en las amenazas ustedes ponen que hay una relación, y lo hemos visto, digamos, con las redes sociales. ¿Qué están haciendo en materia de seguridad en relación a las redes sociales, niños y niñas? Porque aquí hay legislación comparada, pero yo no he visto ninguna propuesta, digamos, que ataque el fenómeno de antes. Si es que presentar este proyecto es llegar tarde. Es cuando ya esos niños o han sido abandonados o vulnerados o incorporados, reclutados por las bandas criminales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegan ya con toda esa mochila detrás, ahí estamos nosotros llegando a ver que no entren, ojalá, y que no cometan delitos dentro de la escuela, ¿no? O sea, lo que estamos viendo que la sociedad, la violencia social es lo que está entrando a la escuela en vez de ser un factor de protección. Por lo tanto, desde seguridad uno esperaría ver cómo se están haciendo cargo de que esto no suceda, de que un niño no llegue a la escuela con un arma, o que un niño no llegue y entre al colegio y amenace a todos con, no sé, tirar una bomba. No tengo idea del desglose, digamos, de esas amenazas, pero me parece que esto es insuficiente. Y por otro lado, está el tema de las agravantes, y aquí, pucha, hace rato que venimos desarrollando un conjunto de agravantes, atenuantes menos, pero agravantes mucho más, que van a casos súper específico. En vez de tratar, usted mostraba aquí ahora el caso de España, donde la agravante se amplía un poco más para dar lugar a distintas situaciones que pueden caber con eso. Entonces yo también echo de menos un ejercicio que deje de hacer del Código Penal el arbolito de Pascua que estamos teniendo a propósito de todo lo que se está legislando en términos de tipificar, desglosar, dividir los tipos penales para tener 3, 4, 5 tipos penales que comunicacionalmente efectivamente tienen un efecto, pero que no sé si jurídicamente, digamos, ayudan tanto. Entonces, para resumir, le pediría, uno,
que resuelva, ojalá pudiera venir una próxima vez y resolvernos todos los cruces que hay entre legislaciones vigentes, tanto en el Código Penal como en el Estatuto de Garantía, de manera tal, digamos, que me dé sentido que podamos legislar sobre esto. Segundo, ¿qué otras medidas están tomando para evitar llegar a la sanción de niños, niñas y adolescentes? Y cuando usted consolida esas trayectorias delictuales, es muy difícil que esto se eche para atrás. Entonces, es obligación del Estado llegar antes y no terminar sancionando y cortando la posibilidad de que ese niño salga de esa trayectoria. Gracias. Por el punto, el diputado Sánchez, después yo también voy a hacer uso de la palabra que me había inscrito. Diputado Sánchez, sobre el punto. Presidente, y estando completamente de acuerdo por su intermedio con la diputada en el tema de fondo, aquí lo que hay que entender es que tenemos dos proyectos de ley. Hay uno que está pasando por la Comisión de Constitución y hay otro que está pasando por la Comisión de Educación. Y en el de la Comisión de Educación hay al menos 3 elementos que abordan precisamente lo que dice la diputada Fríes. En primer lugar, la revisión de mochila. En segundo lugar, el empoderamiento de los profesores, que creo que es fundamental. O sea, parte del drama que tenemos hoy día es la falta de empoderamiento de los profesores y los directivos dentro de las escuelas. Había otro aspecto muy relevante que es las sanciones por interrupción de clases, inhabilidad para acceder a beneficios cuando se cometen delitos y el tema de los encapuchados. O sea, le podemos agregar más. Finalmente se le puede agregar otros elementos que le parece también a los diputados de oposición. A mí me parecería espectacular que le agreguemos, es que es necesario, otros elementos para efectos de hacer esto más transversal. Yo creo que aquí estamos hablando de aspectos que debiesen convocarnos a todos y a mí por lo menos me deja con mucha esperanza escuchar a la diputada Fríes que entienda que estamos de acuerdo en el fondo que hay elementos previos que nos llevan a esto, pero no todo tiene que pasar por un solo proyecto de ley. Muchas gracias. Voy a hablar sobre el punto, pidió la palabra el diputado Kast también y le doy la palabra a usted. No, yo solo señalar, más que sobre el punto, iba a hacer una reflexión genérica, pero que creo que tiene que ver con la discusión. Llevamos, no sé, yo tengo conciencia por lo menos desde el año 2010 en adelante, cuando se iba a terminar la puerta giratoria, yo creo que unas 150 normas penales que aumentan penas o que establecen nuevos tipos de delitos y que abordan estos temas y que todos sabemos que si uno revisa la estadística respecto a la comisión de delitos, la objetiva y la subjetiva, y hago la autocrítica como parlamento y como sistema político de oposición y de gobierno, digamos, no voy a circunscribir, porque creo que los problemas de fondo como país no lo hemos abordado, digamos, ni ahora ni antes, digamos, entonces entiendo que aquí estamos viendo un aspecto en particular, pero en el fondo, yo comparto igual con usted, diputada Fríes, y yo los quiero invitar, más allá de la discusión de este proyecto de ley, que ojalá hagamos algunos encuentros o seminarios donde podamos abordar esos puntos también, porque son realmente las causas, digamos, de la situación que tenemos en el país, más allá de las sociales o de las solo económicas, digamos, hay una multiplicidad de causas que nos tienen hoy día en una situación como sociedad muy compleja. Entonces creo que es muy importante abordarlo, pero en otro escenario, digamos, a lo mejor también hay que invitar a otros actores, no solo las autoridades de gobierno, a lo mejor autoridades morales, no sé, el cardenal, el señor de la masonería, premios nacionales de humanidades, y buscar una manera de ir a las causas de fondo también, hacer una reflexión. Hago esa reflexión solamente, pero creo que es importante abordarlo y me alegro que se dé el punto realmente. Hoy día en un proyecto de ley en la sala que se estaba discutiendo aumentar una pena, no sé para qué, porque todos los días hay un aumento de pena de algo, ya ni me acuerdo, para las incineraciones de basura, eso, clandestinos, los basurales clandestinos, microbasura. Siempre un aumento de pena y seguimos con los problemas. Entonces creo que es bueno abordarlo en el fondo, desde la sociología, antropología, moral, en fin, creo que sería entretenido hacer eso. Y les voy a proponer, lo hablaba con el diputado Barraza, una propuesta en ese sentido, como para estudiarlo, verlo, escuchar. Solo eso. Diputado K y diputada Frías.
Gracias, presidente. Y muy en la línea de lo que comentaba usted mismo, el diputado Sánchez por su intermedio, y también estando de acuerdo con lo que comenta la diputada Fríes sobre el fondo y las causas de este escenario en el que estamos, creo que la discusión escapa lo que tenemos que atenernos al proyecto en discusión, porque al final lo que estamos tratando de hacer acá es de tener un sangrado, cuando también, concordando con la diputada por su intermedio, que las causas son sociales y tienen que ver con qué está pasando con la familia, qué está pasando con los jóvenes, qué es lo que hacen en sus tiempos de ocio. Entonces, es una discusión mucho más profunda que yo creo que no viene al caso del proyecto que estamos en discusión, y hay que abordar esas instancias que usted propone, y celebro, y ojalá podamos hacer, y yo también me pongo a disposición para lo que necesite en ese sentido, pero para que podamos también avanzar en la discusión del proyecto. Gracias. Sobre el punto, les recuerdo que tienen hasta 2 discursos, entiendo que es por artículo el reglamento, pero lo entiendo y lo interpreto sobre los puntos también, para no y en general también. Pero pidió la palabra Cas, también el diputado Cretón, que no ha hablado, el diputado Barraza. La dejo al final como usted partió con el punto, si le parece, o quiere partir al tiro. Era como una... Si quiere retrucar al final, porque usted partió, si le parece. Creo que es mejor para que usted cierre un debate que de alguna manera abrió usted, y creo que ha sido muy interesante. No lo quiero imponer, diputada Fría, pero ¿está de acuerdo usted? Diputado Cretón. Muchas gracias, presidente. A ver, varias cosas. Primero, con respecto a la inquietud de la diputada Fríes, yo comparto el hecho de que no podemos transformar el Código Penal en un Frankenstein y seguir agregando agravantes. Pero hagamos la pregunta de fondo. Que el delito sea cometido en un establecimiento educacional es más o menos grave que el delito se cometa contra un vigilante privado, que es el 12 número 24. O en despoblado, o cometer el delito en el marco de conductas activas constitutivas de violencia ginecobstétrica en su calidad de trabajadores de la salud pública o privada. Esas normas las aprobaron ustedes hace muy poco. Entonces, yo no veo, entendiendo el punto de fondo por su intermedio, presidente, de la diputada Fríes, no entiendo por qué el hecho de que sea cometido en un establecimiento educacional sería menos grave que todo el resto de las circunstancias agravantes que tenemos establecidas en el artículo 12 del Código Penal. Y lo segundo, también, si es que ahí hay espacio para que pueda responder la ministra o el ministro, comparto la inquietud del diputado Rego de que efectivamente hay algunas definiciones que están en la ley, y también hacer extensivo a la inquietud que existe por parte de varios parlamentarios de esta comisión de que el agravante también se aplique dentro de no solamente de los establecimientos de educación escolar, sino que también dentro de las universidades, si es que eso también está considerado dentro de este proyecto de ley. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barraza. A propósito de la intervención de la diputada Fríes y de la proposición que hace el diputado Mulet, yo creo que la discusión tiene parámetros distintos cuando se trata de agravantes penales sobre niñez y adolescencia. Son sujetos de derechos protegidos, y hace la diferencia que el delito ocurra en un establecimiento escolar o que ocurra en la calle. Hay una diferencia. E interroga sustantivamente respecto de qué hizo el sistema escolar para que eso no ocurriese. Entonces, desagregar la discusión sobre convivencia escolar respecto de agravantes penales por comisión de un delito, en este caso en particular no es razonable, es una mirada incompleta, sesgada. Yo por eso insisto, me suscribo la idea de profundizar el debate, pero creo que a propósito de bullying, de violencia escolar, de patologías de salud mental, es absolutamente pertinente tener a la ministra de Educación en este salón exponiendo sobre las capacidades del sistema escolar, sobre las tendencias en educación y las respuestas a propósito de hechos de violencia. Entonces, si uno quiere dar un debate riguroso y serio, porque habría que preguntarse por qué desde 10 años que las respuestas penales no han dado resultados. O sea, si en 10 años ha habido legislación sobre respuestas penales y los hechos de violencia se incrementan, es que hay que preguntarse si es que esa era la solución o el camino.
Entonces, yo insisto, presidente, en que el debate sea lo más amplio, riguroso y multidimensional posible. Muchas gracias, diputado Barraza. Después, diputada Frías. Un minuto, diputado Barraza. Perdón, diputado Leiva. Sí, muy breve, presidente. Yo, por su intermedio, comparto con el diputado Barraza en orden a que esto tiene que ser abordado de manera integral. Yo también comprendo lo que se plantea, que es una emergencia, que hay que haber señales. Yo estoy dispuesto, obviamente, a legislar. En general, podemos perfeccionar la norma, pero también hay que dar señales. Pero eso no implica el no poder abordarlo de manera más holística, integral. Yo creo que es súper importante hacerlo, si no, vamos, y el profesor Larraín, el exministro Larraín, plantea muchas veces eso. Sumimos penas, pero la persecución no llega y no tenemos condenas por las penas. Entonces subimos, no tenemos resultados y fue una de las causales que está pendiente todavía en esta comisión, presidente, la tramitación del nuevo Código Penal. Y uno de los óbices a su desarrollo era lo que decía el profesor Larraín, o el ex ministro Larraín, justamente, que no sacamos nada con seguir aumentando las penas, porque él hacía un análisis de qué penas efectivas se aplicaban y al final eran muy bajas. Junto con eso, yo quisiera fundadamente plantear un matiz de que no todo rayado, porque yo sé además que la señora ministra además conoce bien el tema, pero no cualquier rayado, y por eso complemento lo que ella plantea. El delito de amenaza del 296 tiene que ser serio y tiene que aparecer verosímil la consumación. O sea, no porque yo diga, oye, voy a matar a todos mis compañeros, eso en sí, ese rayado sea un delito. No lo es. Porque, no solo porque no tiene verosimilitud en el fondo, sino porque la propia norma de amenaza del 296 establece que el que amenaza seriamente siempre que aparezca verosímil la consumación. Entonces, distinguir esos dos aspectos, yo creo que la ministra está de acuerdo por su intermedio con lo que yo planteo. Y en tercer lugar, presidente, plantear un tema al margen, pero súper importante a propósito de lo que plantea el diputado Cretón por su intermedio, presidente. Hay una comisión en esta corporación que no tiene actividad, y lo planteé el día de hoy en los comités, que es la Comisión de Evaluación de las Leyes. Hemos aprobado un montón de legislación que no tiene ninguna aplicación práctica. Y es importante para tener ese feedback, esa retroalimentación de nuestro trabajo como órgano autónomo, como poder autónomo, que establezcamos, bueno, si hemos, no sé, hemos generado tantas atribuciones, medidas introducidas al Ministerio Público de la cooperación eficaz calificada, que nos costó sacarlo, diputado Sánchez se acordará, 1 kilo. Bueno, ¿cuántas veces se ha aplicado? Entonces la evaluación de la ley también es importante para nosotros y yo le solicitaría el acuerdo para solicitarlo a la mesa de la corporación, presidente, para que eso funcione y funcione bien. Con el mayor gusto. Con el mayor gusto. Si quieres tomamos el acuerdo al tiro. Si respecto a su petición, ¿habría acuerdo en pedirle a la mesa de la Cámara que funcione? Hay una comisión, no depende de esto. Es autónoma. Es autónoma. Funcionó durante algún tiempo, entiendo que ahora hace bastante tiempo. Hace dos legislaciones que... Mandemos un oficio pidiéndole a la mesa de la Cámara que haga... Y mandamos a Sánchez y a Leiva. Ajá. Felices Sánchez, pero funcionamos allá en comisión de servicios. Sí, funcionó bastante bien. No, hay una, le vamos a pedir, entonces, vamos a echar un oficio a la mesa de la Cámara para que nos informen que está la Comisión de Evaluación de la Ley. Y la opinión de que nosotros estimamos que debiera funcionar y evaluar, bueno, leyes de orden penal. Hagámoslo en ese. ¿Hay acuerdo? Se ve en comité. ¿Se acuerda? Sí. Tiene la palabra la diputada Frías, después le vamos a dar la palabra a los señores ministros y después le podemos pedir una exposición a la subsecretaria. ¿Le parece? Para desocupar a los ministros, bueno, obviamente pueden seguir acá, pero para ir cerrando, están los dos subsecretarios también. Y está también el señor Quesilla, está también la defensora, que tenemos que avanzar con ellos. Diputada Frías, después señora ministra, señor ministro, si quieren cerrar esta parte. No, es corto, presidente, pero generalmente cuando a una la interpretan suelen no interpretarla bien. Y se lo digo al señor Sánchez, además que es una tendencia bien masculina interpretar lo que piensan las mujeres. Compañero, totalmente. Bueno, ¿a qué voy? Por favor. ¿A qué voy? Bueno, lo que quiero decir es que estamos conscientes de que hay dos proyectos que se están viendo. Estamos conscientes también que hay una ley de convivencia escolar que requiere ser implementada para ver qué efectos va a tener. Quiero llamar la atención solamente de que, como lo dijo un colega hace ratito atrás, que estamos legislando a mata caballo sin tener todos los elementos sobre la mesa. Hay varias de las preguntas
que hizo la colega Pamela Giles, que me parece que son pero determinantes para ver cómo seguimos adelante respecto del desglose de cifras, qué tipo de amenaza. Y eso, si lo relaciono, yo sé que al final podemos hablar de sí, qué pasa con la familia y ojalá funcionaran mejor, etcétera, etcétera, pero yo quiero saber qué está haciendo el gobierno en términos de control de armas. ¿Qué está haciendo distinto? ¿Cómo lo está haciendo para que ese joven no use o no pueda acceder a un arma? Y eso no es un discurso romántico y hippie respecto de la familia. Es algo súper concreto porque los jóvenes hoy día están accediendo a las armas, sea por el tráfico de armas, sea porque los reclutan en banda, sea porque tiene un padre que está metido y que finalmente tiene un arma registrada y se la saca y sale con esa arma. Bueno, quiero saber esas situaciones, cómo están registradas y sistematizadas, porque a lo mejor poner una traba ahí hace que el joven solo amenace en los términos de que no altere violentamente la convivencia escolar y por lo tanto tendríamos problema menos. Y eso se puede hacer al mismo tiempo, se puede hacer al mismo tiempo. Y lo mismo pregunto respecto de las redes y sus vínculos en materia de seguridad. ¿Qué se está haciendo para que los niños, por ejemplo, que pasó en estos días, ha pasado ya 2 veces, hagan desafíos en las redes? Hoy día estaban con un desafío de quién tomaba más paracetamol, ayer estaban en un desafío de quién lograba amenazar más para evitar clases. Bueno, eso en otros países está resuelto. Está resuelto. Entonces, ¿qué se está proponiendo en esa materia? Y tercero, por último, tiene que ver también con que yo sigo creyendo, y esto ojalá, yo supongo que todos los penalistas, yo no soy penalista, están de acuerdo en que el monstruo en que hemos transformado el Código Penal también no permite tampoco mucha coherencia interpretativa para los jueces, ¿no? Tenemos un código de 1875 y termina ahora con normativa, o 74, perdón, al que le hemos hecho esos colgajos. Y yo quisiera ver, y eso tampoco es algo romántico, hippie, etcétera, presidente, le pregunto a usted también, y que lo vea con las autoridades, cómo se sigue adelante con el Código Penal que se ha venido trabajando por mucho tiempo en este Congreso. No da más seguir profundizando y dividiendo delitos para que todos queden conformes. Y por último, sí me gustaría que escuchara la Defensoría, el defensor de la niñez, porque todo esto que estamos promoviendo con esta legislación se cruza con otros derechos, y en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes tiene que haber ponderación, o cuando usted limita un derecho, que se puede evidentemente, no puede terminar alterando otros derechos, y en ese sentido también requerimos esa visión. Entonces le vamos a dar la palabra a los ministros y después a los subsecretarios. Usted, diputada Giles, sobre el punto, me había pedido la palabra. Quiero el punto que terminó o que estaba terminando. Punto y coma. Solamente quisiera resumir y decir que, bueno, agradezco, por supuesto, la eficiencia y apostura siempre del señor Ministro de Justicia, pero quiero señalar que la verdad es que ninguna de mis preguntas iniciales fueron respondidas. Yo no quise hacérselas directamente al señor Ministro de Justicia, pero era lo que correspondía en realidad, porque él, entiendo que es el redactor o el emisario fundamental del mensaje, que fue la referencia que yo hice. Eso por una parte, y realmente creo que no eran preguntas inocuas, creo que son preguntas que tienen que ver con el fondo de la argumentación de por qué estamos legislando esto en este momento. Entonces, si no somos capaces de desglosar claramente esos argumentos, esas cifras, y convertirlos en unas realidades concretas a analizar, a mí me parece que no tenemos claro en qué marco estamos actuando. Primero. Segundo, el diputado que me acompaña, Montalva, hizo una, que está a mi lado, el diputado Montalva, hizo una apreciación que me parece fundamental, y es que el Ministerio de Seguridad está obligado
a cumplir ciertas materias que dicen directa relación con esta legislación, como por ejemplo la coordinación con el Ministerio de Educación, la necesaria y obligatoria vinculación. Y no es lo único. Y tampoco sobre eso recibimos ni una sola palabra de parte de la ministra de Seguridad. Me parece que sería importante saber cómo esas medidas a las que está obligada la ministra se han ido implementando y cuál es el estado del arte en este minuto. Muchas gracias. Le vamos a dar 3 minutos a cada uno de los ministros, ¿cierto?, para que vayan cerrando el punto y después le damos la palabra a los subsecretarios. Ministra Steiner. Gracias, señor presidente. En cuanto a las estadísticas, sí las tenemos. Yo le pediría a usted que se las expusiera el subsecretario, quien está con ellas ahí. Y si es necesario ponerlas, no hay ningún problema. Y sí se lleva una coordinación con el Ministerio de Educación. De hecho, concurrimos juntos a Calama, inmediatamente ocurrió el hecho, y estuvimos con las distintas autoridades. Y eso también conlleva reuniones cada cierto tiempo con la ministra de Educación, y este proyecto efectivamente tiene 2 aristas, una que consiste en las agravantes de responsabilidad penal, como todos saben, estamos acá analizándola, y el otro es el tema que da cuenta el diputado, como la revisión de mochila, bueno, y distintas las otras 2 instancias que está viendo la ministra de Educación. Entonces sí hay una coordinación con ella y la tenemos desde el día que ocurrieron los hechos en Calama. Muy bien, ministra, muchas gracias. Señor ministro de Justicia. Muchas gracias, señor presidente. Yo simplemente voy a reiterar lo ya señalado y creo mejor y más práctico para que la señora diputada Giles tenga los antecedentes, cederle mi tiempo al subsecretario a objeto de que le exponga sobre el particular las estadísticas. Perfecto, muchas gracias a ambos. Primero el subsecretario Joanet. Nos quedan 30 minutos, subsecretario. Después nos gustaría escuchar a la subsecretaria. También tenemos los otros invitados que a lo mejor los vamos a tener que invitar la próxima semana. Les pido las disculpas. Pero ustedes han sido parte además del debate, han escuchado las preocupaciones en especial, cómo se ha ido desarrollando. Diputado Joanet, le damos 15 minutos, después 15 minutos a la subsecretaria. No, yo no sé si voy a... Perdón, diputado, le dije, disculpe, señor subsecretario. No sé si voy a ocupar los 15 Don minutos Andrés, porque... tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio saludar naturalmente a todos los parlamentarios. A ver, yo sobre la pregunta que hizo por su intermedio el diputado Montalva y de alguna manera se refirió ella también la diputada Fríe, yo le voy a entregar alguna información que obviamente no completa, porque si ustedes la requieren se podemos entregar a través del secretario de la Cámara, porque aquí hay información que naturalmente es sensible. O sea, primero no voy a dar el nombre del colegio porque no voy a revictimizar ni estigmatizar un colegio, pero le voy a dar alguna información de la que nosotros tenemos en coordinación con el Ministerio de Educación. Por tanto, hay permanentemente una mesa de trabajo donde nosotros recogemos esto y tenemos naturalmente acciones preventivas con las policías, o sea, y ahora ustedes de alguna manera leer alguna porque son muchas, ustedes acaban de ver la cantidad que hay y sobre todas esas tenemos naturalmente no solo información sino que tenemos una respuesta. Voy a partir solamente con el 30 de marzo. Amenaza de muerte y vulneración de derechos. Comuna la dejo abierta porque son informaciones que a veces también puede salir por los medios. La directora del colegio X denunció una amenaza de muerte y secuestro proferidas por alumnos de octavo básico contra una joven de 19 años. Las amenazas fueron enviadas vía WhatsApp mediante videos donde se exhibió un arma. Carabinero acudió al domicilio de estudiantes donde con la autorización de la madre se procedió a la incautación del revólver a fogueo. Detenido por infracción de la ley de control de armas y explosivos al interior del establecimiento educacional. 30 de marzo 2026, 9:30 horas. Comuna, se la puedo mostrar después, señor diputado, por su intermedio, presidente. Carabinero detuvo a un estudiante de 15 años tras ser sorprendido ingresando al establecimiento con una pistola cargada calibre 6,35. En su registro posterior, en su domicilio se hallaron 19 cartuchos adicionales. El menor, diagnosticado con TEA, manifestó haber escuchado voces que lo incitaban a la violencia. Por instrucción de la Fiscalía de tal comuna, el detenido fue puesto a disposición del juzgado de garantía. Detenido por porte de arma blanca al interior del establecimiento educacional. 30 de marzo de 2026, 10:50 horas.
es todo en el mismo día, por si acaso. Liceo Tanto, de la comuna Tanto, Carabinero detuvo a un estudiante de 15 años tras ser suspendido por la inspectora del patio manipulando un arma blanca tipo mariposa durante el recreo. Tras la denuncia, el personal policial procedió a la aprehensión del menor, a la incautación del arma por instrucción de la Fiscalía Local de tal comuna. El joven fue dejado en libertad y apercibido bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal, siendo entregado a un adulto responsable. Yo podría seguir, y acá si usted quiere le puedo mostrar justamente eso y lo pueden solicitar a través del secretario de la Cámara. O sea, esta información no solo la tenemos, la trabajamos permanentemente con el Ministerio de Educación, tenemos medidas en cada una de estas, no solo denuncias, sino acciones concretas. Y naturalmente, producto de lo que ha ocurrido en el último tiempo, estas amenazas. Por ejemplo, en Curicó hay 6 personas que ya están detenidas por estas amenazas, lo hemos visto, y si usted me permite termino con esto. Y esto es tiempo real. 14:45 horas. El colegio Tanto, ubicado en las calles Tanto, la directora chilena denunció que un alumno de primero medio se trabó en una riña con empujones con un alumno de otro curso al interior del establecimiento, sin resultado lesionado, activando los protocolos solicitados a la concurrencia de los apoderados, quienes, luego de salir del recinto, mantuvieron una discusión donde uno de ellos efectuó disparo al aire, huyendo. No hubo lesionado ni evacuación de los estudiantes, pendientes instrucciones de la Fiscalía. Esto todo es en coordinación, quiero señalarlo, con el Ministerio de Educación. Este es un trabajo que se hace permanentemente, por tanto, eso que la ley se señala está. Y por otra parte, respecto a la pregunta que hizo, que no está en este momento, la diputada Fríes, respecto a qué estamos haciendo sobre el control de redes sociales. Sí, estamos haciendo control sobre redes sociales. Tampoco quisiera profundizar. Muchas gracias, diputado Ley, por su intermedio, presidente. Siempre tan amable. ¿Verdad? Bueno, respecto, porque en el fondo hay nuevas, naturalmente, hoy día, como se ha señalado, hay nuevas modalidades, pero quiero decir que con las policías solo estamos trabajando, ¿ya? Y si en algunos minutos nos invitan a una sesión secreta, podemos naturalmente ahí contárselo. Muchas gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Le vamos a dar la palabra a la subsecretaria de Previsión del Delito. Es que está previsionando. Perdón. Creo que es una mujer muy previsional. A veces. Tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Los saludo a todos. 2 puntos que me interesa abordar. Bueno, el asunto del desglose de cifras que habían solicitado las diputadas no presentes, ya se señaló. Respecto a lo que consultó el diputado Montalva, respecto a obligados a cumplir ciertas materias, como la vinculación con otros ministerios como educación, bueno, se lo acaba ya de señalar el subsecretario, pero nosotros también estamos desde la Subsecretaría de Prevención del Delito trabajando de manera coordinada con otros ministerios. Trabajamos, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social, precisamente porque hay varios programas que están vinculados, que son de intervenciones sociales, pero que están asociados a seguridad y a prevención. Además de eso, tenemos programas también que son derechamente desde prevención, como programas que funcionan desde la Dirección de Prevención Social, y esa dirección tiene programas actualmente todavía, por ejemplo, los centros de atención a víctimas, que después por mandato legal van a pasar al Ministerio de Justicia, pertenecen a la Subsecretaría de Prevención del Delito. A través de ellos nosotros estamos haciendo intervención, que están ubicados prácticamente en todas las municipalidades y en otros casos en corporaciones municipales. Estamos haciendo intervención que es psicológica, social, pero además nosotros estamos tomando contacto directo cuando hay casos de este tipo de conmoción o hay víctimas muy afectadas. Estamos tomando contacto directo no solo desde los centros de atención, sino también directamente por parte de la jefatura de esa división. Además de eso, tenemos una serie de programas que también están funcionando a nivel local o municipal, que implican transferencia de recursos, en los que son las propias municipalidades las que deciden de qué manera orientar, pero vienen desde la Subsecretaría de Prevención Social. También tenemos unos programas que están vinculados más que al área educacional propiamente tal,
a lo que ocurre después del colegio con los niños, en los cuales se realizan talleres, se realizan especies de capacitación e incluso se trabaja con los padres. Es más, tenemos incluso también transferencias de recursos a otros ministerios como Escultura, precisamente también para abordar este tipo de actividades que, si bien no son dentro del colegio, pueden eventualmente hacerse dentro de un colegio o en un contexto escolar. Así como bien brevemente para contarles, que he invitado en todo caso a nuestra subsecretaría para que pueda ir a conocer los programas con los que estamos trabajando. Pero es fuerte, sí, con cafecito, es fuertemente de carácter municipal en todo caso lo que nosotros estamos haciendo. También me gustaría referirme a un par de puntos que señalaron en cuanto a derechos humanos, Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral. Yo creo que aquí va el debate, por lo menos, y que es la postura que hemos tenido nosotros, evidentemente se encuentra en una situación de ponderación de derechos. Y en este momento, al menos desde la visión que tenemos desde el Ministerio, tiene que ver con si ustedes consideran valioso en términos jurídicos, más valioso la situación de tolerancia a que se cometan delitos dentro de un colegio por parte de alumnos, incluso menores de edad, obviamente dentro del rango en que se pueden ser sancionados, o que lo que ocurre con el resto de los alumnos, porque tenemos que considerar también acá que si bien dentro de los jóvenes que pueden ser imputables, también hay una serie de víctimas que son menores de edad. Y no nos estamos haciendo cargo de esa ponderación de derechos, porque acá tenemos jóvenes o menores de edad que llegan en estas circunstancias donde hay que a lo mejor hacer una intervención social o familiar mucho más profunda, pero también hay una serie de jóvenes que no están cometiendo delitos y cuyos derechos también están siendo vulnerados, y gravemente, porque ellos pueden ser víctimas incluso de delitos de homicidio en las circunstancias en las que estamos, como por ejemplo las que acaba de señalar el subsecretario cuando hay porte de armas de fuego o de armas blancas. Eso como un primer punto, y que es lo que a nosotros en el fondo nos mueve, porque más allá del punto político, como señalaba antes el diputado, aquí nos mueve una situación de urgencia que estamos viendo que está ocurriendo a vista y paciencia de todos nosotros, que involucra uso de armas y no nos estamos haciendo cargo de las víctimas menores de edad. Y lo otro que les iba a señalar es que hay muchas formas en las cuales el Estado interviene. No es de ahora, no es por este gobierno, viene de antes. La mayoría de los programas con los cuales está trabajando el ministerio son heredados, y probablemente no heredados solo del gobierno anterior, sino que a lo mejor incluso del gobierno más anterior. Cuando el ministerio pertenecía al ministerio, cuando las subsecretarías pertenecían al Ministerio del Interior. Entonces, yo creo que eso también es un punto, porque probablemente muchas de estas intervenciones que se están haciendo, ustedes ya las conocen. Y ya ahora sí que me voy a tomar el último segundo. Quería señalarles que yo revisé el proyecto de ley del partido o de la diputada Giles, no sé bien si es de ella o del Partido de la Gente, y quisiera llamar la atención sobre un punto, porque dado que los van a unir, si bien esta incorporación del artículo 401 ter señala los sujetos activos, quiero señalar que excluye tanto como sujeto activo como sujeto pasivo a los alumnos. Eso hay que tenerlo en consideración porque hay un problema de redacción ahí. Lo otro es que genera, que también lo señalaron las diputadas que podía ser un problema, genera una doble redacción respecto del delito de amenaza entre lo que es el artículo 401 ter y el artículo 296 inciso final, porque el 401 ter habla de amenazare o agrediere, y luego está funcionando respecto del artículo 296 nuevamente sobre la amenaza. Y lo otro, y ya ahora sí que para terminar, el maltrato de obra y la agresión vendrían a ser más o menos lo mismo. También está siendo reiterativo. Eso, gracias. Muchas gracias a usted, subsecretaria. Pidieron la palabra el diputado Barraza y el diputado Leiva. Diputado Barraza y el diputado Montalva, tercero. Agradezco la exposición de la subsecretaria.
y agradezco el dato pormenorizado respecto de la ejecución de programas sociales. Pero mi inquietud no tenía que ver con eso. Mi inquietud tenía que ver más bien con la impronta, la evaluación y la perspectiva que el Ministerio de Educación tiene en relación al agravamiento de penas en un debate más riguroso. O sea, tiene que ver con el análisis de datos y estadísticas que sean verificables. Será sesión secreta, no tengo ningún problema con eso, pero sostener la evaluación en 10 días no me parece riguroso. Eso. Diputado Leiva. No, sí, muchas gracias, presidente. Oiga, respecto de... Yo entiendo lo que, justo con saludar al subsecretario Joanet y a la subsecretaria, que son casos puntuales, pero lo que nosotros pedíamos son estadísticas, evidencia, no casos puntuales. ¿Cuántas denuncias existen? ¿Cómo se han desarrollado? ¿Tienen sanción? ¿Tienen persecución? ¿Son verosímiles o no? Para poder legislar, un poco lo que planteaba por su término el diputado Cretón, sobre la base de qué vamos a legislar. De un hecho traumático, por eso yo hacía alusión al copycat o efectivamente al efecto imitación en un principio. Porque claro, los lamentables problemas que tuvimos en Calama han generado un efecto imitación, pero ¿será necesario legislar de esa manera? ¿Hay evidencia para poder solo reaccionar? Y lo otro, claro, uno distingue las dos subsecretarías del Ministerio y lo que hace falta, en mi opinión, o no hemos sido lo suficientemente claros, incluso nosotros, es, bueno, ¿qué se hace en prevención? Porque todo lo que hablamos aquí con las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal es ex post, ya se cometió un delito. Hoy ya tenemos legislación, no es que no exista legislación. El porte de arma blanca o arma de fuego está sancionado de manera alta. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha perseguido? ¿Se ha sancionado? ¿O cuántas veces, por ejemplo, no hemos podido llegar a medidas cautelares porque la pena baja mucho? Entonces, lo que quisiera plantear es verlo no solo aisladamente por los hechos de Calama, que en sí son súper complejos y uno solidariza además con las víctimas y lo que genera en las comunidades escolares, pero si vamos a legislar algo que quede en nuestro código, obviamente tiene que haber una evidencia mucho más rigurosa, en mi opinión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Montalva. Sí, yo solamente, adherirme por su intermedio, presidente, a las palabras del diputado Leiva en el sentido de tener alguna estadística, y también se entiende que lleva poco tiempo el gobierno, entonces se entiende, esta ley recién tiene vigencia desde el 1 de abril de este año, pero la preocupación que se manifiesta acá no es de decir, oiga, ¿sabe qué? Estamos en contra de que se suba la condena en hechos de estas características, y estamos todos de acuerdo con eso. El problema es más de fondo. ¿Sabemos si eso va a servir, si va a ser útil? ¿Tenemos antecedentes de eso? En la ley específicamente, la 21.809, señala específicamente anticipar, detectar, prevenir, atender, mitigar factores de riesgo. Entonces, uno espera también, no que esté hecho eso, ni que esa coordinación haya tenido ya sus frutos, ni mucho menos, pero tener un horizonte, un plan, decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros a tanto tiempo vamos a tener tal diseño, en este otro tiempo vamos a tener este otro, y eso es lo que uno espera trabajar, y también, en ese sentido, por lo menos, y aquí hablo por mí, presidente, va a tener todo el apoyo, y sabemos que, y entendemos que hay un fenómeno que está ocurriendo ahí, tenemos que hacernos cargo de ese fenómeno. Y la aplicación de la ley penal siempre es de última ratio, cuando ya no queda ningún instrumento. Entonces, la aprehensión aquí es que ocupemos el último instrumento para ver detalles que hoy día, como decía por su intermedio presidente el diputado Leiva, hoy día el Estado de Derecho se aplica, hay hoy día todas estas denuncias que les da cuenta muy bien el subsecretario Joanet por su intermedio presidente, tuvieron un correlato en la fiscalía, en la persecución penal, etcétera. Entonces, aquí lo que se está diciendo es, no vaya a ser de que después se aplique esta ley y no tenga utilidad, porque eso deslegitima el sistema y ya no nos queda ninguna otra herramienta. Entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien y con los datos arriba de la mesa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez, y después voy a tomar la palabra para ir cerrando la sesión. Sí, muchas gracias, presidente. Era anticipándome un poco a eso mismo. Estamos discutiendo acá un proyecto de ley que ha generado en el fondo una conversación súper interesante. Estamos con una urgencia en este proyecto de ley. Yo creo que sería bueno establecer algún itinerario para ver cuándo podríamos estar votando en general y pasando al particular en este proyecto. Y a propósito de, yo no sé si habrá tomado nota de eso, señor secretario, pero por lo menos a mí me parece bien que invitemos a la ministra de Educación, si es que eso puede darle mayor
también resolución a la inquietud que tienen algunos diputados de oposición. Creo que sería bueno, podría nutrir el debate, pero dejando una cuestión muy clara, que este proyecto de ley no es lo mismo que está discutiéndose en la Comisión de Educación, y al final lo que puede hacer la ministra es, de cierta forma, informar un poco su visión respecto a un tema que es penal, y que por algo lo está llevando el Ministerio de Justicia en conjunto con la ministra de Seguridad. Yo creo que es sano también hacer esas distinciones. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Espérate, yo le voy a hacer una propuesta, subsecretario. Les voy a proponer que hagamos una sesión especial. Voy a convocar una sesión especial el próximo lunes, ya a partir de las 15 horas, paralela a la sala, para seguir avanzando hay un proyecto que también tiene discusión inmediata, que es el proyecto, ¿perdón? Sí, pero podemos partir antes, seguimos después. La idea es una sesión larga para poder avanzar, claro, sí. O sea, desde las 3 y seguir después con la sala si es necesario. Con la idea, hay otro proyecto con discusión inmediata, que es el que modifica la ley orgánica del Congreso en materia de quórum necesario para revertir la declaración de inadmisibilidad. Que hay bastante acuerdo además en ese proyecto, y tratar de despacharlo el próximo día lunes. Asimismo, el mismo día lunes, yo creo que nos debería dar tiempo para seguir en la discusión de este proyecto de ley, y creo que yo propondría lo siguiente, estimados colegas. ¿Perdón? El lunes a las 3. Igual. Es un bloque permanente el de las 3. Sí. Ya, entonces puede ser a las 5 con la sala. Hasta las 5. De 10 a las 3 a 10 para las 5. Perfecto, entonces vamos a hacer funcionar paralelo la sala, ya a partir de las 5, ¿ya? Entonces vamos a tener 2 horas ahí, ¿perdón? ¿Sí? Está hablando sobre este punto, entonces, diputada Juve. Sí. Presidente, lo que pasa es que tengo entendido que el lunes se debería votar el proyecto de ley de educación, el de escuelas protegidas. Por tanto, yo asumo, tiendo a interpretar que está en tabla, que va a haber harto interés en querer participar de la discusión de ese proyecto. Entonces, no sé si sea conveniente, tomando en cuenta que por lo menos a mí en particular me interesa tener una sesión paralela a la sala. El problema es que tenemos las discusiones inmediatas y yo voy a tratar de dar cumplimiento a los plazos constitucionales. Entonces voy a tener que citar a sesiones extraordinarias. Yo se lo agradezco, voy a tratar obviamente de que no colisionar con el interés ni otro tipo de comisiones. Sobre la situación, presidente, un punto de incorporación. Primero había pedido la palabra el diputado Irarrázaval. Gracias, presidente. Sí, ¿qué resolvió respecto de la citación extraordinaria? Porque nosotros efectivamente... Todavía no lo resuelvo, estoy... que entendí. Lo que pasa es que, para ponerle un antecedente, la diputada Fríes, el diputado Cast y yo tenemos familia en esa misma hora también, por si acaso. A las 3, a 10 para las 3, por si acaso. ¿Podría ser paralelo a la sala entonces? Claro. Paralelo a la sala. Que no vamos a venir. No van a venir, van a estar. Podría hacerlo alguien tiene que llamar el micrófono. Ahí está. Ahí está. Gracias, presidente. Solo solicitar que a esa sesión especial se puede invitar también a los subsecretarios, además de los ministros, para que puedan acompañarnos en la discusión del proyecto de ley. Muchas gracias. Le voy a hacer una propuesta. Perdón, ministro, usted tiene uso preferente a la palabra. Gracias, señor presidente. Yo quería ver si es que hay acuerdo para que, de no estar yo, puedan concurrir los subsecretarios. ¿Habría acuerdo que vengan ambos subsecretarios de la cartera? Sí, habría acuerdo entonces. Si no está usted, ministra, muchas gracias, van a poder venir en la discusión del proyecto de los subsecretarios. Perfecto. A ver, hay harto problema el lunes. Me decía el diputado Leiva que sesionemos el martes en la mañana paralelo a la sala, ya para tratar de generar las menos dificultades posibles dado el proyecto. Se informa en la sala, ¿no? Tienen discusión inmediata, tenemos el derecho, señor secretario, tenemos el derecho pleno para hacerlo. Entonces, el martes tenemos una sesión especial en la mañana para despachar el proyecto que tiene discusión inmediata sobre las inadmisibilidades, que hemos discutido bastante, y tratar de salir de ese proyecto de ley, ¿ya? El día martes en la tarde tenemos los primeros 45 minutos posteriores a la cuenta para votar en particular el que permite la votación dividida de las acusaciones constitucionales.
los primeros 45 minutos, que un proyecto también está bastante discutido y como acuerdo en ese proyecto menos conflictivo. Y después de los 45 minutos seguimos con la discusión de este proyecto. En este proyecto, el que tenemos ahora, estoy hablando del martes en la tarde, tenemos la solicitud de invitación de la ministra de Educación, del presidente del Colegio de Profesores, que lo pidió el diputado Barraza, ya, y la concurrencia del defensor, la Defensoría Pública y el defensor de la niñez que están presentes. Ya tendríamos esos invitados también en la discusión de este proyecto de ley. Perdón, ¿quién se me olvida? El martes en la tarde, después de los 45 minutos que vamos a despachar el otro proyecto. Ya estamos de acuerdo en eso, entonces hay que para ordenar, ¿ya? Y nos va a quedar el día miércoles. Vamos a seguir discutiendo este proyecto el miércoles. Martes en la mañana, martes en la tarde, y el miércoles sigue la discusión de este proyecto que también tiene discusión inmediata, el que estamos viendo el día de hoy. Yo le voy a proponer que el miércoles lo votemos en general. El miércoles lo votemos en general, para avanzar en este proyecto. ¿Ya? En general. Diputado Barraza. Solo sugerir que la Defensoría Pública y la Defensoría de la Niñez puedan exponer de todas inicialmente, no postergar su exposición. No, van a ser preferentes, salvo que haya algún ministro de Estado que quiera intervenir, pero van a ser preferentes. Y entiendo que los subsecretarios van a venir también a acompañarnos en la discusión. Y le voy a pedir al subsecretario Andrés Joanet si nos puede traer la estadística, sobre todo la estadística con la que se fundamenta el proyecto a la que aludieron las diputadas y también el diputado Leiva, o sea, desmembradas, bien, porque son bastante elocuentes, son 55.000 hechos penales, entonces ahí lo que se pide es, ¿cierto? Por lo que yo entendí, el detalle, o sea, hechos policiales, sí, son policiales, no penales. Sí, estoy de acuerdo. Eso ha sido de interés de la comisión, entonces, subsecretario, le pedimos que traiga esa estadística. Ministra, usted lo manda al subsecretario para que la traiga. Señor presidente, hace Ministra. presente, en atención a lo que ha expuesto la comisión, que nosotros no podemos señalar el curso después de que es un antecedente policial. Por lo tanto, a ellos les recomendaría que quizás inviten o oficien al Ministerio Público. No, yo no puedo pedirles a ellos. Le vamos a pedir al subsecretario. Pero es porque yo quería que usted me dijera eso. Evitemos el diálogo, diputado Leiva, usted tiene alta experiencia en esta comisión, por favor. ¿Ya? ¿Estamos en eso entonces? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No. Le vamos a pedir al subsecretario Joanet que traiga la estadística con todos los detalles que tiene. Diputada Juve. Gracias, presidente. No, para preguntarle por el tema del día miércoles, por el día martes vamos a tener invitados para este proyecto. El día miércoles usted sugiere votar en general. ¿Vamos a tener invitados el miércoles también para efectos de las sugerencias? Yo creo que sí, pero esperemos, veamos lo que pasa el martes, dejemos algún espacio. Pero es que es importante para el tema de los invitados y la sugerencia de invitados hacerlo con tiempo. Sí, hagan llegar invitados precisamente. Es que esa era mi pregunta. Sí, por supuesto. Pues tenemos a todo el sector público de las autoridades, ya están viniendo, están convocadas los principales. Es que por eso hago la pregunta, es para ver entonces, si hay algunos especialistas del área que ustedes nos acompañen para precisamente atenderlos el día miércoles. Gracias, presidente. ¿Estamos de acuerdo entonces? Perfecto. A ver, perdón. ¿Está de acuerdo, diputada Gil? Muchas gracias, diputada Gil. Señor secretario, me va a hacer una consulta. Sí, hasta los proyectos del día martes, como lo dije, el de los 45 minutos es hasta su total despacho, que es el de la divisibilidad de las acusaciones constitucionales, que quede claro. Ese es el del martes en la mañana. Y el del martes en la mañana también, la idea es despacharlo. Están los dos con discusión inmediata. Se le vamos a informar por oficio para que quede claro, no duden de qué proyecto se trata. Le doy las gracias, señora ministra Steiner, por haber venido. Muchas gracias. Señor ministro Rabat, muchas gracias por estar. Señora subsecretaria, señor subsecretario, mis disculpas al defensor de la niñez y a la Defensoría Penal Pública. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Se levanta la sesión.